Ya no soportamos que alguien piense diferente a nosotros, particularmente en determinados temas. Yo creo que una de las cosas más importantes en estos momentos de gran polarización, ¿sí? Es empezar el cambio en uno. Cambiar el exterior es más que frustrante, ¿sí? No se puede. Hola, Gusto hola, saludarlos. Muy ¿cómo bien, pues vas, hoy vamos Quique? a hablar, mi querido Fabián, de un tema muy actual que nos tiene a una muy buena parte de la humanidad casi que divididos. Y es por la polarización, porque muchas veces estamos afrontando posiciones que ni siquiera nos corresponden, pero sí nos invitan a que tenemos que adoptar una posición o la otra, y eso nos invita a estar en confrontación con muchos y con muchas. Así es de que hoy vamos a hablar sobre las herramientas para contrarrestar y manejar adecuadamente este tema de la polarización. Quique, y bueno, ¿y cuáles son las herramientas que tú has puesto en práctica en estos tiempos tan polarizados? Hay tres herramientas, yo diría hasta cuatro, que se resumen en una sola, pero básicamente es hablar de tres temas claves: la paciencia, la tolerancia y la compasión. Y yéndonos a definir ya lo que es específicamente cada uno de ellos, encontré lo siguiente para que profundicemos en esto, y es: la paciencia es la capacidad de soportar, tolerar o esperar circunstancias difíciles, retrasos o provocaciones sin perder la calma, alterarse o perder la compostura. Como virtud, implica perseverancia, control emocional y la habilidad de mantener una actitud ecuánime frente a la frustración. Wow. Invita a muchas cosas, ¿no? Total. También invita a Total, y muchas yo creo que cosas. eso es una gran virtud en este momento del planeta, porque lo que tú dices es cierto, esto no solamente está pasando en Colombia, que también lo vemos todos los días y Es más en un esta tema de humanidad, época. ¿no? Esa es la humanidad Sí, entera. exacto. La humanidad pues refleja lo que está sucediendo y lo que somos y el nivel de conciencia de todos, de todos, de todos. Y más pues en esta época también preelectoral en donde eso se ve y se exacerba y se siente, ¿sí? Se siente en la calle, se siente cuando uno sale de su casa, inclusive en su casa, En la familia, eso te iba a en la decir. familia. Increíble. Yo conozco casos de familias que están bien divididas porque el tema este de por quién es y por quién sí y por quién no está generando unas posiciones muy inflexibles que finalmente, fíjate y verás, invitan a perder la calma, invita a alterarse y a perder la compostura. Y eso es exactamente lo que es estar por fuera de la paciencia. Ya no soportamos que alguien piense diferente a nosotros, particularmente en determinados temas. Sí, Entonces, eso lo convierte tremendamente conflictivo. sí, total. Y digamos que como tú hablaste y propusiste la paciencia como virtud, yo creo que una de las cosas más importantes en estos momentos de gran polarización, sí, es empezar el cambio en uno. Así es. Digamos que cambiar el exterior es más que frustrante, sí, no se puede. Sí, el único agente de cambio real es uno mismo. Entonces, yo creo que de inicio esta es una invitación a que la tolerancia o la paciencia y el respeto no se dan afuera, empiezan por cada uno de nosotros, en aplicarlo. Y en últimas, eso es lo más importante hoy en día y en este momento y en lo que de aquí en adelante seguiremos viviendo, porque
en momentos en donde la polarización es máxima tensión entre dos partes, ¿cierto? Esa es la polarización, máxima tensión. Y esa tensión va a estar presente de aquí en adelante. Está en nosotros si nos paramos en alguno de los dos lados, derecha, izquierda, azul, rojo, bueno, pongámosle el nombre, el color que queramos, ¿sí? Está en nosotros. Si nos dejamos, digamos que Involucrar. involucrar, atrapar, es que eso es casi que un magnetismo que te atrapa en esas confrontaciones o decidimos de uno en uno, primero nosotros, primero yo, Fabián, en obtener una, digamos que una posición más flexible, una posición más ecuánime, una posición más tendiendo al equilibrio, al centro, ¿cierto? De la balanza. Fabián, creo que hay algo muy importante y es no solamente exponer mis argumentos, sino también escuchar y entender en qué consiste la posición del otro, porque es que eso es parte de la paciencia, de no solamente yo tener que exponer y que acepten lo que yo pienso, sino también escuchar al otro. Y hay un tip ya desde el punto de vista práctico que es muy importante y es, antes de reaccionar, tomémonos Ujú. una pausa, una respiración. Las 10 Y respiraciones. eso, eso, antes de volvernos tan reactivos y muchas veces pretendemos apagar un incendio agregándole más gasolina. Y eso acaba finalmente en un conflicto que muchas veces tiene unas implicaciones en otros ámbitos. Y lo que tú decías, comencemos con nuestro círculo primario, con la familia, con la pareja, en el trabajo, en donde cada quien tiene su opinión y vale la pena, con la paciencia del caso, escuchar a ver si la otra persona, con mi visión, puede un poco también cambiarla, pero a través del razonamiento, con permitirle de una manera respetuosa que también pueda cambiar. Oiga, ¿sabe qué? Sí, que tiene razón. Voy a pensarlo, voy a pensarlo. Entonces ahí Sí, creo no, que hay muchas cosas que uno puede empezar a desarrollar y sobre todo cuando uno está escribiendo y deja unas cosas reactivas, eso queda ya para toda la vida. Lo escrito, escrito queda. Entonces, si algo que llega te conmociona, dale una pausa de 12 horas, 24 horas, reflexiona para no ser tan reactivo, porque es que mira lo que estamos viendo en las redes sociales. Esa es una cosa abordante, sí, abordante. y además que hay temas en los cuales, en primer lugar, pues puede que no haya punto común ¿Sí? y está bien. Puede que no haya consenso y está bien. Sí, el tema es precisamente las grandes polarizaciones que generan conflictos y bueno, en general división, ¿cierto? Porque una polarización es división, un mismo pueblo pensando y posicionándose desde dos perspectivas aparentemente únicas, pero no lo son. En realidad, pues existen todos los colores, existen todas las frecuencias, existen todas las posibilidades y en uno depende tomar partido o no, ¿sí? Y sobre todo cuando hay temas álgidos en los cuales, porque ¿qué pasa? Digamos que una persona que no está metida en política, por ejemplo, puede de una forma muy sencilla decir, no, eso no es necesario, ¿para qué polarizarse, etcétera? Eso es, digamos, es división, etcétera. Pero ¿qué pasa? Si hay una persona que su vida depende de quién gana, aparentemente, ahí es donde una persona es capaz hasta de matar a otro por la supervivencia. ¿Eso qué quiere decir? Hay puntos en la vida de cada persona que puede ser tan aparentemente tan difícil de conciliar digamos que dos aparentes opuestos, que ahí es donde hay que ponerlo en práctica, en esos temas álgidos que todos tenemos,
¿cierto? En donde si se toca ahí genera tensión, o si un tema, es que pueden ser tantas cosas en donde, ¿qué pasa? Ya sea del exterior o uno mismo, a la hora de tocar ese tema, hacer el ejercicio que tú dices, el de respirar, ¿sí? El de respirar 10 veces, bajar, digamos, esperar a que la espuma baje, ¿sí? Pensar de una manera más organizada, más reflexiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las cosas que, por ejemplo, en los casos personales o en el trabajo, etcétera, hablo de mí, ¿qué es clave? Posterior a las respiraciones, porque creo que sí funciona, eso sí funciona, el primer impulso hay que evitarlo a toda manera. Eso es una, digamos que una La conclusión a la cual reacción he llegado. La reacción inmediata, ay Dios, ahí es donde siempre, ahí es donde uno y resbala. trae unas consecuencias que muchas veces puede dañar o bien la relación y el desarrollo de la reunión. Finalmente, creo que eso nos está invitando a que entremos en el siguiente aspecto, y es la tolerancia, que se combina muy bien con la otra, con el tema de la paciencia. Y Sí, te y la el defino respeto, así, yo pensaría que esos tres conceptos son una trenza exacto, que hay que van ir ligados el uno con el otro. Y exactamente, hay que la irlos tolerancia operando es, cada uno. claro, la tolerancia es el respeto, la aceptación y el aprecio de las diferencias. Es un valor moral fundamental que implica reconocer la diversidad de culturas, religiones, ideas y formas de ser, permitiendo una convivencia pacífica y empática, sin necesidad de renunciar a las convicciones propias. Mira, una de las cosas claves que acabas de decir es el tema de la empatía, la comprensión absoluta por el otro. Mira, una de las cosas importantes es que en este planeta cada ser humano es igual a otro, es igual, somos hermanos, somos iguales, literalmente somos iguales. En esa horizontalidad, cuando uno la reconoce realmente, porque a veces el ego nos juega malas pasadas en donde nos creemos superiores a otro por X o Y motivo, ¿sí? Normalmente son temas o religiosos o culturales, bueno, en fin, O hay políticos. diferentes, o políticos, exacto, en donde tú que te crees más que alguien, pero aquí nadie es más que nadie. Y eso es el respeto, es la base del respeto profundo, ¿sí? En donde entre iguales, todo lo que sale de mi boca regresa. Se devuelve. ¿Sí? Todo lo que sale regresa. Entonces, el tener presente que no importa cuál sea la diferencia, porque una de las cosas que tú decías al principio en la definición de la tolerancia es que partamos del hecho de que todos somos diferentes, todos, absolutamente todos somos diferentes. Y en esa diferencia, precisamente, está la riqueza de la tierra. Y la diversidad. Claro, pero ¿qué pasa? Pero la diferencia, digamos que requiere tolerancia, ¿sí? Requiere tolerancia sí o sí, porque en la diferencia hay alguien que puede pensar diferente de mí y ese pensamiento no es porque sí, ¿cierto? Cada ser en este Eso, planeta eso. tiene un contexto de vida Una historia, único, una tiene una historia. historia única, ¿sí? Que normalmente cuando uno ve a una persona, ve la parte física, uno no tiene ni idea de lo que hay detrás de él. Y eso, digamos que yo creo que en eso está la tolerancia, ¿sí? Bueno, cómo reacciono yo cuando algo me incomoda. Porque cuando es un tema Además de que pronto que y no me genera verás, incomodidad, claro, y es que una manera de enriquecernos es ver de dónde nace esa idea diferente, porque eso nos va a dar una visión distinta y una justificación absolutamente clara del por qué esa persona ve así la vida. Si sabemos escucharla y sabemos darle ese espacio para expresarla, para que se exprese, y al mismo tiempo saber escuchar, y saber escuchar no es estar oyendo e inmediatamente saber cómo refuto eso que está diciendo, porque es que ahí se acaba el diálogo. y cómo impongo mi posición, que eso nos Claro, pasa, o sea, y eso es una reflexión profundísima, porque
digamos que no es necesario imponer la posición, no es absolutamente no es Es necesario. que a nadie hay que convencer de nada. De nada De eso. nada, tú no tienes que convencer a nadie de nada. Mientras tú estés convencido y entre todos tengamos ese respeto, esa tolerancia y esa convicción de tener esa paciencia, porque es que la paciencia es la ciencia de la paz. Entonces, démosle esa pausa antes de la reacción, respiremos, invitemos a la tolerancia, a nuestro ser interior, porque es que eso que estamos pidiendo para nosotros mismos, que escuchen nuestros argumentos, es lo mismo que debemos darle a la otra persona, que sea un diálogo y no una contraposición, para ver quién tiene la razón y quién gana. En una situación de esas, nadie gana, nadie gana. Y resulta, Sí, no, gente, la pelea, la mejor pelea es la que no se da. claro, claro. Y eso nos da pie también para llegar al siguiente aspecto que es clave, mi querido Fabián, y es la compasión. No La tenemos ni compasión. idea, no tenemos ni idea de ese contexto personal, ¿cierto? Así sea una persona que nos esté atacando, literalmente. Uno no tiene ni idea qué ha vivido, qué contexto tiene, porque ¿qué pasa? Normalmente cada cual damos de lo que llevamos dentro. ¿Sí? Y está en uno recibir esa energía o decir, no, venga, nada de eso entra dentro mío. Pero ¿qué pasa? Si yo dentro tengo lo mismo, se genera la ¿Cuánto conexión y servir? ahí es donde empieza a hacer chispas la cosa. ¿Y qué pasa? Es perfecto. Ese movimiento emocional de una, digamos que de una diferencia entre dos personas puede tener hasta origen kármico. O sea, cuando ha de darse, se tiene que dar. Lo que sí es importante es dentro de la impecabilidad de cada uno entender, ¿cierto? Que todo lo que yo emito hacia afuera Se me me devuelve. regresa. Y mira esta definición tan bella de lo que es la compasión. La compasión es la capacidad de percibir, comprender y compartir el sufrimiento ajeno, motivando el deseo y la acción de aliviarlo. Su origen etimológico proviene del latín cum pasio, que significa literalmente sufrir juntos. Ponerse en Fíjate, los verá zapatos cómo del otro, involucra lo ¿ah? anterior. Fíjate cómo involucra todo lo anterior. Cuando yo soy capaz de ponerme en los zapatos de la otra persona y entender sus argumentos, de dónde viene y de raspar un poquito en su pasado, sabe uno un poco cómo fue su familia, cómo fue su papá, su mamá con él o con ella, cómo fue todo su proceso educativo. Y eso es lo que construye finalmente la personalidad de la persona. Entonces, cuando entendemos ese concepto y entendemos que eso es lo que le rodea y eso es lo que lo motiva emocionalmente a tener esa posición, es absolutamente válido y es Sí, respetable para él, porque es que claro. nadie tiene la verdad absoluta. No, y Tu todos verdad es tenemos tu nuestra, verdad, exacto, todos tu tenemos verdad es nuestra tu verdad, verdad. pero ¿qué pasa? En ese caso de ese tipo de confrontaciones en donde, pues, como te digo, estamos en un mundo polarizado donde esto es el pan de cada día, la pregunta es, venga, ¿y cómo yo reacciono cuando me está pasando eso? ¿Sí? Puede estar sucediendo ya mismo. ¿Cómo reacciono ante una diferencia, ante un ataque, ante experiencias asociadas a esta polarización? Y es realmente una de las claves muy, muy básicas es, uno, ya lo dimos, el tema de la respiración sin reaccionar. El dos, poner un límite. Los límites hay que ponerlos con amor, pero hay que ponerlos muy firmes. Es unas reglas del juego. Claro, claro, porque es que todo llega hasta cierto punto, ¿sí? Y hay que marcar los límites, ¿sí? Los límites de hasta aquí sí, hasta aquí no, y respétalos, ¿sí? Y si no, pues me alejo, ¿sí? Porque acuérdense, la mejor pelea es la que no se da. Mira, aquí nos dan tres tips para todo este manejo. Y es el primer concepto clave es el reconocimiento, que es básicamente notar
y ser consciente de que alguien está atravesando por una dificultad o dolor. Es su dolor, es su situación, y eso hace que desde el punto de vista emocional sienta una visión y una percepción particularmente diferente a la que cada quien tiene. En segundo lugar, conectar emocionalmente y sentir como propio el malestar de la otra persona. Es decir, poderme poner en los zapatos y en el sombrero de la otra persona. Y lo otro es la acción, es generar el impulso, la motivación real para ayudar a mitigar, reducir o eliminar ese sufrimiento. Entonces, una persona que le mataron a su papá y su mamá en una violencia tenaz, pues, ¿qué va a sentir frente a una situación cuando estamos eligiendo un candidato A y un candidato B? Tiene razón y es justificable que piense A o B o C, porque es que desde su historia tiene todos los argumentos para pensar de una u otra forma. Eso es Sí. válido, es su verdad. Y entrar a discutir eso, ¿cómo empiezas tú a refutar de por qué sintió y cómo fue a sentir eso? Nadie puede regir eso. Nadie puede juzgar ese tipo de cosas. Entonces ahí confluimos a algo muy importante que lo mencionabas tú y es el respeto. Todo esto confluye en el respeto y en tener la posibilidad de tomar la distancia, de no ser reactivo, de entender a la otra persona poniéndome en los zapatos de él y metiéndome honestamente en un diálogo de saber escuchar y dialogar, insisto en ese punto, es entender lo que la persona está diciendo, sentir lo que la persona está diciendo y no entrar desde el punto de vista mental a ver cómo le refuto eso que él está argumentando. Para él eso es válido. Y como no hay que convencer a nadie, eso después de una conversación de ese tipo, aplicando este tipo de cosas, ambas partes, con seguridad, salen enriquecidas. Sí, que es pasar de la polaridad a Claro, un punto de comunión superior más claro, elevado claro. y que Ahora, normalmente está en el centro. claro, lo entiendo. Chévere, entiendo tu posición, te la respeto, pero ¿sabes qué? Mi posición a la tuya es completamente diferente. No la comparto, pero te la respeto. Y entendí por qué piensas de esa manera. Mi historia y mis creencias son diferentes, pero respeto las tuyas, que son válidas. Claro. Y si hay acuerdo común, maravilloso. Si no, Pues el magnífico. límite y es mejor decir adiós. Y siempre, cuando se llega a una situación de estas, así no haya el uno tomado la decisión del otro que no es necesario, hay Ujú. un enriquecimiento personal de ambas Total. partes, porque te entendí, comprendí, oí tus sentimientos, tus emociones y fue una experiencia importante que está enriqueciendo la mía. Entonces ahí sí hay un gana-gana. Entonces yo creo, Fabián, que la invitación es desde nuestro núcleo primario, empezando por nosotros mismos. Miremos cómo es esa relación que estamos construyendo para nosotros mismos, con nosotros mismos, de la En primer paciencia, lugar. de la tolerancia y de la comprensión. Luego, cómo lo estoy haciendo con mi pareja y con mis hijos, con mis trabajadores, con la gente que trabaja conmigo, con mis colegas. Total. Y yo quisiera agregar un punto clave de reflexión personal para ti, para mí y para la audiencia, y es hoy, eso que nos está molestando, eso que nos está tallando, ¿sí? Esa relación que nos está poniendo a prueba, ahí, ahí es donde hay que implementarlo. Ese es el principal Paciencia, maestro tolerancia y comprensión, y compasión. compasión. Y que se reúne todo en el respeto, que es la Total. base fundamental, o yo diría que los cimientos sobre el respeto es que se fundamenta el amor. Si no hay estas tres cosas que se circunscriben en el respeto, no hay amor.
no hay un amor genuino, no hay un amor verdadero. Así es, espero les hayan gustado estas palabras, a poner en práctica los ejercicios y nos vemos y estamos en contacto en otro episodio de Conciencia Sí. Podcast. Muchas gracias. Un abrazo, Chao, chao. chao.